Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los diagramas de fase. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera parte hablando sobre un sencillo diagrama binario, un diagrama de fase, un diagrama o diagrama de equilibrio del níquel con el cobre. ¿Sí? En este diagrama podemos ver que aquí existe un sólido, fase sólida, líquida y líquido más sólido. ¿Sí? Esta línea se llama línea de líquidos, esta línea es la línea de sólidos. Estas temperaturas vendría a ser la temperatura de fusión del cobre y 1500 vendría a ser la temperatura de fusión del níquel. Entonces, la primera pregunta para este problema dice: de acuerdo a la solubilidad, ¿qué tipo de aleación corresponde este diagrama? Entonces, viendo el diagrama, podemos decir que este diagrama es de tipo totalmente soluble en estado líquido y sólido. ¿Sí? Es un diagrama totalmente soluble en estado líquido y sólido. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la línea de líquidos inicia donde 0 con 100% de níquel y termina con 100% de níquel y termina con 0% de níquel. ¿Sí? Entonces eso me indica que es totalmente soluble en estado líquido y a la vez es totalmente soluble en estado sólido. Bien, entonces para clasificar este tipo, los diagramas de fase binario, en este caso, este tipo de diagrama ya queda claro que es totalmente soluble en estado líquido y sólido. La segunda pregunta nos dice: para cada punto A, B y C, determina el número de fases, la composición y la cantidad relativa o la proporción de las fases. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar para el punto A cuántas, cuántas fases tiene. Este punto A solamente existe el líquido, todo aquí es líquido. Entonces, ¿cuántas fases hay? Una sola fase, ¿no? Que es el líquido. Bien, ahora, ¿cuál es la composición? La composición de esta fase líquida. Entonces, eso quiere decir que nos piden el porcentaje de níquel y de cobre. ¿Sí? Entonces, la composición del líquido, ¿sí?, de esta fase líquida, vendría a ser: proyectamos una perpendicular de este punto A hacia la abscisa y nos da aproximadamente 30. Entonces quiere decir que es 30% la composición, 30% de níquel y 70% de cobre. Esta vendría a ser la composición para esta fase líquida. ¿Cuál es la proporción? La proporción de esta fase, la proporción de la fase líquida. Aquí en el punto A es totalmente líquido, ¿sí? Esta aleación es totalmente líquida, por lo tanto aquí es 100%. La proporción o la cantidad relativa de esta fase líquida es 100%. Ahora analicemos para el punto B. Para el punto B, ¿cuántas fases existen en este punto B? En este punto B solamente existen dos fases. ¿Cuál vendría a ser el líquido y el sólido? En la composición tenemos que hallar el porcentaje de níquel y cobre, ¿sí? La composición. Entonces vamos a hallar la composición para el líquido.
para la fase líquida. Entonces, la composición para la fase líquida tendríamos que analizar aquí en la línea de sólidos. Lo que hacemos es este punto B, trazamos una isoterma y donde corta con la línea de líquidos ahí, y proyectamos perpendicularmente hacia abajo. Entonces ahí me da el porcentaje 30% de níquel y 70% de cobre. Esto es para la composición para la fase líquida, ¿sí? Para este punto B. Ahora, la composición para la fase sólida, esa isoterma tiene que chocar con la línea de sólidos y choca aquí, trazo la perpendicular y aproximadamente me va a dar 80. Entonces 80% de níquel y 20% de cobre. Esto debe ser la composición para la fase sólida en este punto B. Ahora, ¿cuál es la proporción? Para hallar la proporción de las fases, tendría que aplicar la regla de la palanca. ¿Qué dice la regla de la palanca? Que para hallar el porcentaje del líquido, de la fase líquida, si yo quiero hallar el porcentaje de esta fase, tendría que a esto quitarle todo y eso multiplicarlo por 100. Entonces, ¿qué es este pedazo? Este pedazo es la composición del sólido menos la composición en el punto B, sobre la composición del sólido menos la composición del líquido, y esto multiplicado por 100. ¿Sí? En números quiere decir, ¿cuál es la composición aquí del sólido? 80, ¿verdad? Entonces es 80 menos la composición en B. La composición en el punto B es aproximadamente 70 sobre 80 menos, ¿sí?, la composición del sólido menos la composición del líquido. Aquí es 30 y esto por 100. Entonces el porcentaje del líquido me sale 80 menos 70, 10, 80 menos 30, 50, y esto por 100. Se van los ceros, quinta 1, quinta 2, 2 por 10, 20. Eso quiere decir que hay 20% de líquido en este punto, y el porcentaje de sólido, ¿cuánto sería? 80% de sólido. ¿Sí? Eso sería, si lo queremos representar con un diagrama, sería, tiene 80% de sólido, entonces quedaría más o menos así. Esto es el sólido y aquí es el líquido. Aquí hay 80%. ¿Sí? Ahora, para el punto C. Para el punto C
las fases. ¿Cuántas fases tiene este punto C? Una. ¿Cuál es? La fase sólida. Entonces, ya no voy a hallar la composición para el líquido. No hay líquido. La composición para el sólido. Baja la perpendicular más o menos en 45. Entonces tengo 45% de níquel y 55% de cobre. La proporción en el punto C es 100% sólido. Entonces el porcentaje de sólido es 100%. No es necesario aplicar la regla de la palanca. Bueno, eso es todo. Hasta aquí. En este problema, simplemente decirles que este tipo de diagrama, para que se dé esta aleación o esta disolución de entre dos componentes, entonces se da por sustitución, ¿no? O sea, uno ingresa, sustituye a otro átomo, ¿ya? Entonces, para que ocurra eso hay una regla, ¿no? Hay una regla que se llama la regla de Hunt-Rotherham. Esta regla me dice que para formar las soluciones sólidas sustitucionales, ¿sí?, se requieren de algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, deben cristalizar en el mismo sistema, en este caso en FCC. Los dos cristalizan en FCC, puede ser en BCC o en HCP. Tienen que tener idénticas valencias, tienen que tener igual carácter electroquímico, ¿sí?, o el diámetro atómico entre ellos, que no se diferencien más del 15%, ¿no? Entonces, eso es según la regla de Hunt-Rotherham. Otra cosa, este diagrama también es conocido como diagramas isomorfos, ¿no?, por ser de este tipo, ¿no? Bueno, nos vemos para la próxima parte. Hasta luego.